pero concisos en la palabra del Señor, al cabo que no importa lo mucho que yo pueda hablar, sino que importa que la palabra, que es viva y eficaz, entre a nuestro corazón y produzca el efecto por el cual el Señor la envió a nuestras vidas. Y hablaremos de un tema súper importante y que creo que cada uno de nosotros hemos visto todos los días de nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos experimentado eso en nosotros, y es acerca de la fidelidad del Dios Todopoderoso para con su pueblo. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos somos testigos de la fidelidad de Dios para con nosotros? Todos los días de nuestras vidas podemos ser testigos de ello. Cada día que nosotros despertamos podemos confirmar y corroborar y decir: efectivamente, la misericordia y la fidelidad de Dios es para siempre con su pueblo. ¿Y sabe por qué? Por el simple hecho de que usted y yo hoy abrimos nuestros ojos y pudimos comprobar que su misericordia se renovó para con nosotros. Y la palabra de Dios es verdadera, y Dios nos habla acerca de su fidelidad, y este es un atributo que Dios tiene para nosotros. Y es un atributo que Dios tiene por su naturaleza, por quien Él es, porque Él es el Dios Todopoderoso, que siempre es, quien fue, quien es y quien ha de venir. El Señor siempre permanece igual, nunca cambia, nunca varía. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra nos enseña esto, y quiero que entendamos algo: que el Señor es fiel y verdadero. Pero también la palabra me enseña en el principio de la creación, cuando Dios estaba hablando entre la Trinidad, estaba hablando y dijimos: bueno, ya hicimos toda la creación, ya hicimos algo, pero falta algo. Y el Señor dice: bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, dice la palabra del Señor. Esto quiere decir y nos enseña que tú y yo debemos tener la misma cualidad y característica que nuestro Dios. Por cuanto el Señor es fiel, usted y yo debemos ser fieles. Y primeramente, aquel que nos creó y aquel que nos salvó con su sangre preciosa. Y tú y yo debemos mostrar esa fidelidad. En todo momento, fidelidad primeramente a Dios. Porque si no le somos fiel a Dios, no esperemos ser fiel a otra cosa. Entonces tenemos que aprender a ser fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a sus estatutos. Y la palabra nos enseña, la palabra fidelidad me enseña que es alguien que es leal, que siempre está, que nunca se va del lado de alguien, de algo. O la palabra también me enseña que la fidelidad es cumplir todas las promesas o lo que se ha hablado en el tiempo indicado. Y podemos entender a través de la palabra que el Señor verdaderamente es fiel, porque Él cumple cada una de las palabras que Él ha hablado. Desde el libro de Isaías, que es un libro completamente mesiánico, prometió al Mesías, al Salvador, y transcurrió demasiado tiempo hasta que nació el Salvador, Jesús. Pero la palabra nos enseña que lo cumplió, porque Él creció, murió en una cruz, resucitó al tercer día y ahora está preparando morada para todos aquellos que creemos en su nombre. Y el Señor pronto volverá. Si Él envió al Salvador Jesucristo, si Él envió al Señor, déselo fuerte, no se quede con las ganas, porque es para el Rey. Y si Él prometió eso, lo cumplió, no va a dudar ni titubear en cumplir cada una de las promesas que Él le ha hablado a su pueblo, que somos tú y yo. Y yo sé que nuestros ojos ciertamente verán esas promesas cumplirse en cada uno de nosotros. Y la fidelidad podemos definirla como lealtad. Es como un matrimonio. Cuando se casó usted con su esposa o esposo, cuando yo me casé con mi esposa, estábamos frente a un altar, frente al Dios Todopoderoso como testigo, y dijimos: prometo delante del Señor Dios Todopoderoso, prometo a Martidalia Martínez Galaviz serle fiel hasta que la muerte me separe. Y la fidelidad se puede resumir en eso. Tristemente hoy en día vemos un poco que descabrajado o roto esa promesa que se cumplen hacen entre los hombres. Sin embargo, yo no puedo darme por enterado, yo no puedo hacer el mismo hecho que Dios es igual que como el matrimonio, porque cuando Dios me dijo: yo te voy a ser fiel, eso significa que para toda la eternidad el Señor me va a ser fiel a mí. Aunque yo algunas veces le dé la espalda a Dios, aunque yo algunas veces me voltee y le diga: hoy no tengo ganas de verte, como cuando los matrimonios se enojan y se acuestan en la misma cama, uno se da cuenta luego cuando están enojados, espalda con espalda, ¿sí o no? Los matrimonios ya como que se están codeando. Hermano, hable las cosas y arregle las cosas en ese mismo día. Pero el Señor, aunque tú y yo estemos molestos, el Señor siempre es fiel con nosotros.
La palabra nos enseña que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es perfectamente fiel. Así como el sol sale a la mañana, usted tiene la certeza que a las 6:30, 6:45, 7, a la hora que sea, tiene la certeza de que el sol va a salir. Así como usted tiene la certeza de que la luna va a salir de noche y las estrellas y el firmamento ahí va a estar. Bueno, usted debe tener la seguridad de que el Señor a sí mismo será fiel para toda la eternidad. Aunque haya circunstancias, haya cosas que no están, que no nos favorezcan a nosotros, sepa su corazón que el Señor no va a tardar en cumplir lo que ha hablado para cada uno de nosotros. Y la fidelidad podemos entender como alguien que es leal, alguien que es noble, alguien que le puede confiar algo, que le puede ser franco y puede ser honesto. Toda esta característica la tiene el Padre que me rescató a través de su Hijo Jesucristo. Yo sé que yo puedo ir con el Señor y confiar y poner mis cargas sobre sus manos y decir: Señor, yo no puedo con esto, pero vengo a entregártelo a ti. Y yo sé que el Señor tarde o temprano lo va a hacer. Yo sé que puedo confiar en el Señor. Y la fidelidad es un atributo moral que Dios tiene por excelencia. Y ninguno de nosotros vamos a poder encontrar esa cualidad en ningún otro hombre. En nadie más lo vamos a poder encontrar. Aunque yo diga: yo no he visto mujer o no he visto algo más fiel como mi esposa. Mentira, siempre va a haber alguien que se llama el Dios Todopoderoso. Él nunca deja de ser y se prometió esa fidelidad. Yo sé que así lo va a hacer. Déselo fuerte, por favor. No se lo guarde, porque es para el que vive por la eternidad. Yo no voy a poder encontrar esa fidelidad en otra cosa. No existe otro Dios, es más, no hay otros dioses, solamente Él es el Dios fiel por los siglos. Aunque muchos se postren y pidan y se latiguen, no, mi hermano, solamente el fiel se llama el Dios verdadero. Y la palabra me enseña en Santiago 1:17, no lo busque, pero si lo quiere anotar, anótelo. La palabra me enseña y dice que Dios es aquel que no tiene ninguna sombra de variación, aquel que no cambia, que siempre es el mismo, que siempre va a ser igual. Usted y yo, conforme pasan los años, cambiamos. Conforme va creciendo, uno va cambiando, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba más jovencito, tenía 17 años, era esbelto, era delgado. Ahorita me veo y, bueno, Señor, me llenaste de tu rica bendición, gloria a Dios, Padre. Pero vamos cambiando conforme pasa el tiempo y transcurren los años. Sin embargo, han transcurrido siglos. Han transcurrido sesiones, temporadas, pero la palabra me enseña que Él es el anciano de días y por más que pasen las generaciones, Él siempre permanece igual, nunca cambia. Y así como el Señor Dios Todopoderoso mostró su fidelidad con el pueblo de Israel, con Abraham en decirle: sal de la tierra de tu parentela y yo te enseñaré a la tierra que has de ir, una tierra donde fluye leche y miel. Bueno, así como Dios lo prometió y lo cumplió después de tantas generaciones, así Dios es fiel para con nosotros. Y yo puedo conocer esa calidad de fidelidad de Dios. ¿Se recuerda cuando Elías fue retado por una mujer llamada Jezabel? Y bueno, y ahí dijeron: vamos a ver de qué cuero salen más mezcates. No sé cómo se diga el dicho, mi hermano, disculpe. Correas, yo no soy así de ese tipo de dichos, ¿verdad? Pero a ver quién es el Dios verdadero, a ver cuál Dios es el fiel, el que realmente existe. ¿Se recuerda? Y estaban los profetas de los Baales latigándose, pegándose, dando circo, maroma y teatro para que se mostrara aquel Dios al Baal que ellos adoraron. Por más que hicieron, por mucho tiempo que estuvieron ahí cantando, golpeándose, lacerándose, jamás se presentó. Pero hubo un hombre llamado Elías, donde puso la ofrenda. Y como mofándose: échenle agua para que vean quién es el Dios verdadero. Rocío, échenle otra vez más agua, hagan una zanja para que esté bien humectada esa ofrenda, ese holocausto, para que sepan quién es el Dios al que yo profeso, el Dios que es fiel por la eternidad. Simplemente Elías se postró y dijo: Padre, muestra y que estos ojos vean quién es el Dios verdadero, que es fiel por la eternidad. Y cayó un fuego del cielo y consumió la ofrenda. Y ahí se mostró quién es el Dios verdadero, quién es el Dios fiel. Ahora te pregunto: ¿cuántos tenemos un Dios fiel en este lugar? ¿Le puede dar una ofrenda de aplausos acompañado con alabanzas?
Y sepa, mi hermano, tenga esa seguridad de que Dios es fiel, que tiene un Dios fiel. Así es que cuando usted se sienta acongojado, con dolor en su corazón, con angustia, con su mente turbada, solamente recuerde algo: Dios es fiel. Y eso va a traer paz y descanso a nuestro corazón. No importa lo que estemos atravesando, no importa las circunstancias que estemos pasando, Dios siempre va a mostrar su fidelidad. El problema es que a veces lo queremos ver de inmediato. Pero la promesa que Él habló, lo que el Señor dictaminó que fuera para nuestras vidas, se va a cumplir. Tus ojos y mis ojos lo van a ver si permanecemos fieles a Dios. Y quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 7, en el versículo 9. Ahí vamos a iniciar. 7:9. Cuando esté listo, dígame un amén, por favor. Si no trae Biblia, júntese ahí con un hermano. Si no, está en la pantalla. Para los que están arriba es la versión Reina Valera 60, Deuteronomio 7, capítulo 9, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es ¿qué? Dios. Uno va a decir, bueno, qué redundante está hablando aquí el autor, el escritor. Y luego me dice, ¿Dios qué? Fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Y ahí no lo cambies, por favor, todavía. Y todo el mundo ahí nos gozamos. Gloria a Dios, porque el Señor guarda el pacto y su misericordia. Y efectivamente, Dios lo guarda. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a ver una clave súper importante. Ahora sí cambia la que sigue. A los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Y ahí como que muchos tragamos saliva, ¿no? Y es importante que entendamos esto. Dios es fiel por la eternidad, por los siglos, jamás cambia. Pero sepa su corazón y mi corazón que si yo quiero ver esa fidelidad en mi vida, es súper importante que yo primeramente le ame y dos, que guarde sus mandamientos. La palabra es preciosa. Y Dios estaba hablando a su pueblo y diciéndole, hey pueblo mío, pueblo de Israel, dense cuenta, despierten de quién es el que ustedes están siguiendo. Por eso el autor dijo, conoce, date cuenta, que se abran tus ojos al Dios que tú estás siguiendo. Afirma, es Dios, no hay otro Dios, solamente Él es Dios verdadero. Y luego continúa diciendo, Dios fiel. Sepa, pueblo de Israel, el Dios que tú estás siguiendo, el que seguiste en medio del desierto, el que te puso una columna de fuego y las nubes te seguían. Bueno, ese es Dios fiel. Y me encanta cuando me enseña la palabra esto, porque la palabra original que utilizó ahí el fiel significa o se traducía como el hebreo amán. Y me encanta esta porción porque significa criar o cuidar como un padre o un enfermero. Y no hay cosa más preciosa darnos cuenta de que tenemos un Padre que nos cuida, un Padre que nos guarda, un Padre que está al cuidado de sus hijos y sepa su corazón. En otras palabras, el libro de Deuteronomio nos está diciendo, bueno, date cuenta que el Dios que estás siguiendo, sirviendo, es como un Padre para ti que siempre va a estar ahí a un lado. Cuando uno está en el hospital, ¿qué pasa con los enfermeros? Siempre están ahí atendiéndonos, ¿no? Siempre están ahí a ver qué está pasando, cómo vas, cómo sigues. Bueno, nunca he estado en un hospital, pero espero que el día que me toque así esté un enfermero conmigo. Pero así es Dios con nosotros. Siempre está al pendiente de nuestras vidas y sin lugar a duda Dios tiene esa característica preciosa para con su pueblo, porque está cuidándonos como un padre. Está cuidándonos y teniendo, nos está criando para que tú y yo seamos hijos de bien, hijos de bondad. Y Dios quiere eso para con su pueblo. Y nos podemos dar cuenta de la calidad de Padre que tenemos, la calidad de Dios fiel que tenemos. Si vamos al libro de Oseas, por favor, capítulo 11. Vamos a buscar un poco ahí de la característica de nuestro Padre Dios, que es fiel hasta la eternidad. Cuando esté listo en Oseas 11, dígame un amén, por favor, también en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios:
11 del 1 al 3. Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo esto, a pesar de todo lo que hacía el pueblo de Israel en contra de Dios, a pesar de que le daban la espalda, a pesar de que no estaban siendo fieles al Dios Todopoderoso, dice, yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y muchos de nosotros nos pensamos, bueno, ¿por qué Dios no estás conmigo? A veces le damos la espalda y juzgamos que Dios no está, pero a veces somos como el pueblo de Israel. No nos damos que el Padre amoroso, aquel que es fiel, nos toma de la mano y nos va cuidando, nos va guiando, a pesar de que somos infieles a veces. A pesar de que nuestra vida no muestra la fidelidad que debemos mostrarle al Dios Todopoderoso, aquel que cumplió cada promesa, aquel que va a enviar a su Hijo para rescate de su pueblo y llevarnos a la gloria eterna, lo va a hacer. Pero nosotros debemos mostrar esa misma fidelidad. Y Dios nos enseña que ahí está como un padre. Cuando nosotros estamos enfermos, ahí está cuidándonos nuestro papá natural, terrenal. Yo me acuerdo que cuando me enfermaba, mi papá siempre, yo tenía muchos problemas en el estómago, me enfermaba cada rato. Y siempre me hacía un té, ándale mijito, tómate esto. Y apenas me había gripado, y ándale, tómate esto otro. Sabían bien feos los tés, pero me ayudaban. Bueno, está bien, gracias papá. Pero siempre estaba ahí al cuidado de mi vida. Y luego pongo a pensar con Dios cuando leí este libro de Deuteronomio. Y me dice, Samuel, conoce que el Dios que tú estás sirviendo es Dios primeramente. Y también es Dios fiel. Que cuando tú pienses que estás solito, solita, ahí estoy yo, como un padre cría a su hijo, tomándolo de la mano y llevándolo a donde quiera que él vaya. Y así es Dios con nosotros. No lo vemos, no lo sentimos a veces, pero ahí está. Tan cierto como el sol sale en la mañana, ahí va a estar mi Dios. Tan cierto como la luna sale, ahí va a estar mi Dios. Siempre va a estar Dios en ese lugar. Por eso la palabra me enseña que nunca se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, porque es fiel, es como un padre que siempre está ahí cuidándonos, criándonos y llevándonos de la mano. Y ahí podemos entender la calidad del Dios que tenemos, que es un Dios fiel. Simplemente recuérdese con el pueblo de Israel, cuando iba caminando en medio del desierto, la nube los cubría. La columna de fuego los guardaba de noche, y a pesar de que eran un pueblo cabezón, dice la palabra, nada más que ahí venía de una manera más bonita, de dura cerviz, ¿verdad? Así es que cuando usted quiera ofender a alguien diciéndole cabezón, mejor, ay, eres bien de dura cerviz, para que no se oiga muy feo. Pero así era el pueblo de Israel, renegaba contra Dios. Estaban en medio del desierto y decía, caray, Moisés, ¿para qué me sacabas? Mira, allá comía cebollas, allá comía aquello otro, los rabanitos, pero nunca nos faltaba nada. Renegaban contra Dios, se enojaban contra Él. Sin embargo, Él, como un padre fiel, siempre los cuidaba. O dime tú, papá o mamá, si tu hijo hace una avería o se porta mal, ¿dejas de quererlo o amarlo? No, más lo amas porque deseas que tu hijo o hija sea un bien, haga el bien. Así es Dios con nosotros, siempre está al pendiente y al cuidado de sus hijos. Y ahora quiero preguntarte nuevamente, ¿ahora conocemos que Dios es fiel? Amén, lo conocemos. A veces quisiéramos, bueno Señor, yo quiero ver cumplidas estas palabras en mi vida. Yo quiero verlas ya, Señor, realizadas, que todo lo que tú me has hablado, Padre, se cumpla en mi vida, en mi corazón, en las áreas que yo necesito que se cumplan. Pero no porque llegue el cumplimiento de la promesa no significa que Dios no es fiel. ¿Abraham le entregó la tierra de la promesa? No, no la vio Abraham. ¿A Isaac se le entregó? No, no le tocó todavía a él. Luego le tocó a Jacob, a Israel, no, todavía no le tocó a él. Pasaron tantas generaciones, después el pueblo de Israel quedó cautivo en Egipto, lo tuvieron que sacar hasta que llegó un hombre llamado Moisés que lo guió. Sin embargo, Moisés tampoco solamente la vio de lejos, dice la palabra. Llegó Josué, el que los metió a la tierra de la promesa. ¿Cuántos años transcurrieron para que se viera cumplida la palabra? ¿El Señor falló? No.
El Señor entregó la tierra que Él había prometido. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque la palabra a mí me enseña que Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse o arrepentirse, sino que Dios lo cumple. No es como nosotros, ¿no? Cuando mi esposa me dice, saca la basura, sí, al ratito la saco. Ay, se me olvidó, mi amor. O te voy a llevar esto, sí, mañana, o mañana. No, Dios no es procrastinador. Dios entrega en el tiempo que Él desea entregarlo, porque es el mejor momento que tiene para nosotros. No significa que Dios no es fiel. Significa que Dios está trabajando para cumplir su promesa y su palabra en nuestras vidas. El problema es que nosotros lo queremos ver al instante. Tenemos el mal de la marucha, que en 3 minutos queremos que esté lista, ¿verdad? Ya dije marcas, perdón. Pero Dios no es así. Dios obra en el tiempo pertinente, en el tiempo que Él considera. Ahora, Dios nunca deja de cumplir sus promesas, porque si en algún momento dejara de cumplir lo prometido, estaría repudiando su misma personalidad, o estaría negando su personalidad. No, al contrario, Dios siempre es fiel. El problema es que a veces nosotros no amamos y no cumplimos sus mandamientos. Por eso no vemos la promesa de llegar a nuestra vida. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel en el desierto? Tuvo que morir toda la generación que salió de Egipto para que fuera una nueva generación en la que entrara a la tierra de la promesa. No espera que muera toda su generación para ver la palabra cumplida en su vida, mi hermano. Mejor amemos desde ahorita al Señor Dios Todopoderoso y cumplamos sus estatutos para ver esa promesa en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y es tan precioso, vale la pena ser fiel. Voltea con el hermano que tienes a un lado, dale un codazo amable y dile, hermano, vale la pena serle fiel a Dios. Verdaderamente vale la pena serle fiel a Dios. Papá, mamá, si tú quieres que tus hijos sean bendecidos por Dios, sean hombres y mujeres que tienen y la misericordia de Jehová los persiga, sé un hombre, una mujer, sea un padre, una madre fiel a Dios, porque la palabra en Deuteronomio 7:9 me enseñó, guarda el pacto y lo cumple hasta 1000 generaciones. Entonces yo voy a darme por enterado que si yo soy fiel, yo cuando me muera no me voy a preocupar más o mientras esté vivo, ¿y qué va a pasar con mi hijo cuando yo muera? No, sé fiel tú a Dios para que la bendición, la fidelidad de Dios caiga sobre tus generaciones. ¿Sabes qué contento yo me quedé con eso cuando estuve leyendo y preparando este tema? Porque yo dije, wow, Dios, yo sé que tú eres bueno y tú vas a mis hijos, a mis generaciones, tú vas a traer bendición a ellos. Porque a mí me preocupaba mucho eso, ¿qué va a pasar con mis hijos? Le voy a abrir un poco mi corazón. Cuando estaba más pequeño, yo no me preocupaba mucho por el futuro del que ahora que ya me casé, bueno, ahora sí ya me muerdo las uñas un poquito, porque todos nos preocupamos a veces. Pero yo estaba confiado porque sabe que en el lugar que estamos aquí, no se lo digo en forma de reclamo, jamás Dios me libre, pero en el lugar que estamos aquí, sabe que este era el negocio de mi padre antes. Aquí reparaban camiones, aquí cambiaban camiones, los hacían mexicanos, los vendían. Allá donde está la cocina de la iglesia era una refaccionaria sumamente bendecida, se vendían montones. Y yo descansado dije, wow, esa va a ser la herencia para mí, para mi familia, mis hermanos, mis hijos, yo voy a tener con qué darles. Pero pasó el tiempo, el Señor le habló a mi padre y él obedeció al Señor. Y hubo un momento en mi vida, dije, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? La herencia que yo estaba seguro que tenía, pues ya no está, Señor. O sea, sí está, Padre, pero no es lo mismo. Y me mordía más las uñas hasta que un día el Espíritu Santo vino y me dijo, hey, tranquilo, porque eso que estaba ahí yo se lo di a tu padre, se lo quité para que ahora trabajara para mí, pero eso no significa que la bendición no va a estar para ti. Por cuanto ese hombre fue fiel conmigo, la fidelidad de Dios se va a mostrar y reflejar en tu vida. Yo descanso, mi hermano. Yo no estoy diciendo que voy a recibir montones de dinero. Si así Dios lo quiere, gloria a Dios. Si no lo quiere, también gloria a Dios. Pero yo estoy descansando porque la fidelidad de mi padre, que me ha enseñado a tenerle a Dios, va a traer bendición a mi vida. Y yo sé que usted, si tú y yo somos fieles a Dios, si queremos que ver la bendición caiga sobre nuestros hijos, no es que negocio grande tengas, no es que tanto nos partamos la vida para trabajar. Depende de tu fidelidad y mi fidelidad para con Dios, para que la bendición del Padre persiga a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante que vivamos de esta manera.
Y, y lo vemos en la vida de David. Se recuerda del el famoso personaje bíblico, un rey valeroso, un rey que sí derramó demasiada sangre. Y el Señor estaba con él, era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Fernando el miércoles predicó cómo era un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo muchos errores, pero reconocía sus errores delante del Padre. Y fue fiel a Dios. 2, 3 veces tuvo un pequeño desliz, sin embargo se levantó, se sacudió y siguió con esa fidelidad a Dios. Y vemos la bendición de la fidelidad de Dios sobre la vida de Salomón, su hijo. Tuvo muchas riquezas, más que la de su padre David. Tuvo mucha sabiduría, como ningún otro hombre ha tenido sabiduría sobre esta tierra. Pero ¿qué pasó con Salomón? Se equivocó al final, ya un hombre anciano de edad. Y vaya, tenía un problema ahí con las faldas. El hermano tenía más de 700 mujeres. El problema que fue con mujeres de otras tierras. El Señor había dicho, no vas a tener nada de parentesco con las mujeres de otros lugares, porque ellos adoran dioses paganos. Sin embargo, él no hizo caso, no fue fiel a lo que Dios había hablado, porque sabía que iba a haber consecuencias. Todo lo que Dios nos habla y si nos dice no lo hagas, todo va a tener consecuencias. Todo en esta vida tiene consecuencias. Se equivocó Salomón. No fue fiel, un hombre que era un padre, tenía hijos. ¿Y qué pasó? Le dijo Salomón, bueno, a ti no te voy a quitar el reino, discúlpeme. A ti no te voy a quitar el reinado, por cuanto yo se lo prometí a tu padre David. La fidelidad de Dios recayó sobre Salomón. Sin embargo, se cortó esa fidelidad cuando Salomón falló y le dijo, pero el reino que tú tenías, se lo voy a quitar a tu hijo. Y lo vemos en la historia en el libro de los Reyes. Sin embargo, Dios es un Dios que cumple su palabra. Y podemos entender un poquito ahí de cuando yo soy infiel, Dios sigue siendo fiel. Ahí no caigamos en la, ¿cómo podemos decirle? En el juego de pensar, de poder serles infiel a Dios. Al cabo Dios va a ser fiel. No nos equivoquemos. Dios es fiel, pero a sus palabras, lo que Él ha cumplido. Si el Señor le dijo, no te metas con mujeres de otras tierras, bueno, porque va a haber consecuencias. Efectivamente, se metió y hubo la consecuencia. Fue fiel a lo que Dios había prometido. No fiel a Salomón, no nos equivoquemos. Sin embargo, muchas veces de nosotros nos equivocamos, tenemos errores, caemos, pero vemos la misericordia de Dios en nosotros, vemos su fidelidad cumplirse en nuestras vidas. Yo me fijo o me he puesto a pensar, bueno Señor, ¿por qué hay hombres que se equivocan, Padre? Y a veces veo tu bendición sobre de ellos, Padre, a mí que me llueva algo así, Padre, por favor. Sin embargo, es por la rica y grande misericordia de Dios sobre ellos. Y quiero que busquemos Deuteronomio 9:5, por favor. Deuteronomio 9:5. Cuando esté listo, dígame un amén. También Reina Valera 60 arriba. Vamos a leer desde el 4, desde el 4. Dice la palabra del Señor más o menos así. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, está hablando del pueblo que poseía la tierra de la promesa. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tus justicias, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Muchas veces vemos esa misericordia de Dios en nuestras vidas y pensamos, de seguro estoy recibiendo esto porque soy el mejor creyente que haya pisado esta tierra. No ha habido hombre como yo seguramente, por eso recibo. No. La palabra me enseña, Samuel, no te equivoques. Es por la misericordia. Si yo llego a equivocarme en mi vida futura cuando ya mi padre no esté, y yo sienta esto, va a venir un socarrón del Espíritu Santo. No te equivoques, Samuel, fue por tu padre que yo te estoy bendiciendo.
Bueno, más me vale portarme bien y ser un hombre de bien para que la bendición de Dios esté sobre de mi vida. Y ahora te quiero decir y preguntar, ¿Dios es fiel? Amén. Ahí estaba diciendo, tú estás entrando. Al pueblo de Israel le dijo, ustedes están entrando no porque sean muy buenos, muy guapos, sean muy listos. No, no, no. Están entrando porque yo un día lo prometí primeramente a Abraham. Después se lo dije a Isaac. Y después lo puse por pacto eterno a Jacobo. Israel dice la palabra en un salmo, ahorita lo vamos a leer. El Señor nos estaba diciendo, por eso, pueblo de Israel, es que ustedes entran. Solo por la misericordia, porque yo un día lo hablé. Y yo me atengo a lo que prometí, porque soy fiel. ¿Cuántos somos agradecidos por esa fidelidad de Dios? Vamos a darle un aplauso con alabanza. Imagina los años o cuánto tiempo transcurrió desde que Dios habló con Abraham. O bueno, Abraham, porque en ese entonces era Abraham. Después de que hizo lo que Dios le dijo, era Abraham. Transcurrieron generaciones. Transcurrió mucho tiempo. Empezó con Abraham, después con Isaac su hijo y después con Jacob. Pero vamos a leerlo por favor en Salmo 105, si me puedes acompañar. Desde el versículo 7, esta sí va en Nueva Traducción Viviente. Salmo 105, del 7 al 13. Cuando esté listo, dígame un amén, por favor. Dice la palabra del Señor. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiene a su pacto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que si yo lo prometí, lo tengo que cumplir. Tengo que hacerlo. Por eso la palabra me enseña, Él se atiene a lo que habla. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham. Y el juramento que le hizo a Isaac, se lo confirmó a Jacob como decreto y al pueblo de Israel como pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Qué preciosa es la palabra del Señor que me está enseñando. Ahora, tengo una noticia grandísima o algo tan precioso. Bueno, pues es que eso se lo dijo Israel. También se lo está diciendo a cada uno de nosotros, porque la palabra me enseña que ahora yo soy un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Por ende, la promesa que le habló a Israel, la promesa que le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, también recae sobre mi vida. Vamos a decir, bueno, pues es que ya no hay Canaán. ¿O a qué murallas voy a derribar con el grito y la alabanza al Señor? Bueno, el Señor hay promesas y hay tierra prometida que va a entregarnos a cada uno de nosotros. Y jóvenes, no vayan a pensar, ya vi el hermano que le digo Canaán, él es mi tierra. Pero no, lo que Dios quiera poner. No figuremos una tierra de promesa. Lo que Dios nos va a entregar es lo que Él tiene para nosotros. Y es un pacto eterno que Él ha puesto al pueblo de Israel. Porque ahora tú y yo somos Israel, por cuanto el Señor nos hizo parte de su pueblo a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ¿sabes qué precioso es esto? Porque la palabra me enseña y dice, esto lo hicieron cuando era un pequeño pueblo errante. Eran pequeño pueblo porque andaban de nación en nación. Y sin embargo, fíjate todo lo que Dios hizo, la grandeza que Dios hizo con un pequeño pueblo. Así es que no pienses, bueno, ¿qué me va a dar Dios a mí? Si yo soy de la tribu más pequeña. Dijo Saúl, no, pues yo soy don nadie. Soy de la tribu más pequeña, no sé hacer nada. Bueno, aunque seas de ese tipo de personas, Dios tiene una bendición y una promesa para ti que tú pronto vas a adquirir en el nombre de Jesús si permanecemos fieles. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor lo va a hacer. Porque es que, mira Samuel, mira mi vida, o sea, ¿cómo me dices que Dios es fiel si estoy viviendo una desgracia tras otra desgracia tras otra? Bueno, te voy a decir otra vez y nuevamente, aunque te caiga mal, Dios es fiel. Si no, fíjate en la vida de José. ¿Qué pasó con José? Desde pequeño el Señor le dio una palabra
o sueños más bien, en las que tal vez él no entendía en su momento. Pero él confiaba en que esos sueños se iban a hacer porque Dios, Jehová, se los había revelado, se los había hablado. Incluso lo odiaron por lo que Dios le habló a esa persona, a José. Y viene el primer problema con José, que sus hermanos lo aborrecen. Y él pudo haber dicho: bueno, Señor, ¿no me habías hablado que mis hermanos iban a inclinar a favor mío? Y luego después lo venden, ya pasó a ser esclavo. Nos predicó el hermano Pantera o Lorenzo Soto la semana pasada, lo vendieron, ya era esclavo, caray. Y él pudo haber dicho: no, mentiras, Señor, lo que tú me enseñaste en los sueños, nada que ver, mira, soy esclavo, estuve en un pozo, ahora me vendieron los ismaelitas, ¿y ahora qué procede? Pasó a ser mayordomo. Transcurrió el tiempo hasta llegar a ser el segundo de Faraón, que tenía autoridad sobre él. Pasó tragedia tras tragedia tras tragedia, pero nunca se le olvidaron los sueños que Dios había hablado a su vida, porque él se acordó que tiene un Dios fiel y todopoderoso. Y ahora, cuando tú y yo estemos pasando por situaciones adversas, nunca dudes de la fidelidad de Dios. Nunca dudes o creas que Dios ya te abandonó. Nunca dudes que Dios ya erró o se equivocó. No, no, no. Dios es fiel. Solo espérate un momentito para ver cumplida esa palabra sobre nuestras vidas. El Señor no tarda en hacerlo. Y conforme el Señor había hablado, el Señor va a hablar y lo va a hacer y lo va a cumplir. A veces pensamos: bueno, pues yo creo que el Señor ya se equivocó o me cumplió a medias. No, lo que el Señor habla, lo cumple al pie de la letra. Vamos a buscar Josué 21, por favor. Josué capítulo 21, Reina Valera 60. Ya se me perdió, acá está. Josué capítulo 21. Dice la palabra del Señor en el versículo 44. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, en la tierra que les había entregado, tal como se los había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar todos sus enemigos. Y me encanta el versículo 45. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor les había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de aplausos a Dios en esta hora? Y vas a decir: bueno, ¿a mí qué? ¿Por qué le aplaudo? Bueno, porque el Señor todo lo que te ha hablado a ti como su pueblo y a mí como su pueblo va a cumplir cada una de esas palabras. Pero la clave está en Deuteronomio 7:9, que dice: a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuántos queremos ser esos en este lugar? Espíritu Santo, ayúdanos, que tú eres el que nos guía a toda verdad, en el nombre de Jesús. Y Dios lo va a cumplir, mi hermano, mi hermana. No te fijes en el tiempo, no te fijes a la hora que lo va a cumplir. Solamente confía, porque Dios es fiel, Dios es leal y es honesto. Si lo habló, lo va a prometer. Lo va a cumplir, perdón. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios va a cumplir cada una de esas palabras. No se va a quedar a medias. No se va a quedar como que, híjole, se quedó a 3/4 de que se cumpliera toda la promesa que el Señor me habló. Se va a cumplir toda. Y tú y yo la vamos a gozar y la vamos a disfrutar y vamos a dar testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. No importa el tiempo, no importa todo lo que hemos esperado. Mira todo lo que esperó José, toda la desgracia. Tardó alrededor de 30 años para llegar a que se cumpliera su sueño. También David, lo ungieron, tardó mucho tiempo para que llegara a ser rey, lo persiguió Saúl, le aventó una lanza, ya lo traían. Sin embargo, la promesa se cumplió. Y Dios va a cumplir su palabra. Vamos, si el Señor dijo, bueno, si les dio a su Hijo, ¿cómo no le dará con ello juntamente todas las cosas? Si el Señor ha hablado, Él lo va a cumplir. Y yo puedo decir que soy testigo de la fidelidad de Dios.
Nunca, nunca, mi hermano, jamás me ha faltado nada. Yo sé que jamás me va a faltar. Mire, mi alacena está repleta de frijoles. Gloria a Dios porque hay frijoles. A veces no hay que, pero ahí hay frijolitos. Y saben bien buenos, mi hermano, no se queje. No, pues miren qué ando, Samuel, en el mueble que traigo. Pero pues tiene pies para andar, gloria a Dios. Pues mira mi carcachita, pero unos quisieran, vi una foto que decía en un carro muy viejo destartalado, es peor andar a pie. Pues bueno, gloria a Dios porque lo trae mi hermano. No se enoje con Dios. Cuando esté pasando por momentos difíciles de angustia, de dolor, simplemente ponga su pie, su rodilla sobre el piso y dígale: gracias Dios, porque tú eres fiel. Porque nunca le va a faltar Dios. Jamás nos va a faltar Dios. Nos puede faltar dinero, nos puede faltar la salud, nos puede faltar lo que sea, pero que no nos falte Dios, y nunca nos va a faltar. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Dios es bueno, apláudale fuerte a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, en Reina Valera 60. Por favor, vamos a buscarlo. ¿Cuántos se gozan con la palabra de Dios? Amén. Dios es bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Tristemente, esta porción de la Biblia, muchos creyentes hoy en día lo toman como un permiso para equivocarse, para faltarle a Dios, para errar. Porque la palabra dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jamás Dios se va a negar a sí mismo. Y muchos dirán: bueno, ya me equivoqué con Dios, pero gloria a Dios porque Él es fiel. Amén, si Él es fiel, pero no nos equivoquemos. Quisiera que fuéramos ya de ahí. Vamos a Deuteronomio 28, por favor, para explicar un poquito de esta porción de la Biblia de Timoteo. Deuteronomio 28, en Reina Valera también. Cuando esté listo, dígame un amén. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, las ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una promesa que Dios hizo. Gloria a Dios, porque si yo soy fiel voy a recibir esto. Pero luego vamos a ver la palabra que también me enseña, donde Dios hace una promesa, y nos vamos hasta el versículo 15 del Deuteronomio 28, y dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito la canasta y la artesa. Todo empieza, toda la bola de maldiciones que vendrán sobre personas infieles. Entonces la palabra a mí me está enseñando que si yo fallo con Dios, si yo le soy infiel, Dios permanece fiel a sus promesas. Ya se me cayó el papelito. Ya como que tragamos saliva, se nos hizo el nudo en la garganta y caray, entonces si yo soy infiel, entonces Dios sigue siendo fiel, pero a su promesa. Si Dios me prometió gozo, bendición sobre mi vida, sobre el fruto de mi trabajo, de mis bestias, Dios lo va a cumplir. Pero también si me prometió maldición, si seré maldito en la ciudad, en el campo, y va a ser maldito todo, lo va a cumplir, porque Dios es fiel a sus promesas. No nos equivoquemos, iglesia. No erremos en esa manera de pensar, sino que pensemos: vale más serle fiel a Dios, no porque lo que Él me pueda dar, sino porque Él es fiel conmigo. ¿Cuántos dicen amén?
Es importante que seamos en esto, mi hermano. Y es algo que debemos entender, es que no podemos poner en tela de juicio la fidelidad de Dios porque no llega algo a nosotros o las promesas a nuestras vidas. Porque a veces nos enojamos cuando Dios nos promete algo y no lo vemos cumplido. ¿Sí o no? Y preguntamos el por qué o qué está pasando, Dios, me mentiste. Nos enojamos y molestamos con Dios. Pero no pongamos en tela de juicio su fidelidad, mejor pongamos en tela de juicio cómo está nuestra fidelidad para con Dios. Ahí sí podemos ponerla y juzgarla nosotros mismos. Bueno, no me ha llegado la bendición de Dios, no ha llegado el cumplimiento de las palabras. Bueno, algo estoy haciendo mal, porque Dios no hace nada mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué manera puedo yo ver la fidelidad de Dios en mi vida? Bueno, primeramente, con su impartición de los dones sobre la iglesia y manteniéndonos firmes en Él. Cuando tú y yo tenemos los dones del Espíritu Santo y nos guarda el Señor como hombres y mujeres fieles a Dios, ahí nos podemos dar cuenta que Dios es fiel y verdadero. Vamos a buscar 1 Corintios, por favor, 1, versículo 7. Y le ruego, iglesia, que aprendamos. Si no sabíamos o teníamos mala idea, pero aprendamos que la fidelidad de Dios no depende de nuestra situación. No depende si somos ricos, no depende si tenemos salud, no depende si tenemos un buen carro. No nos equivoquemos. Eso no es igual o sinónimo de fidelidad de Dios. 1 Corintios 1, versículos 7 al 9. Cuando esté listo, dígame un amén. Dice la palabra: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Versículo 9, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así es que si usted quiere ver la fidelidad de Dios, mire su vida. Señor, yo he sido guardado en ti. He sido un hombre recto, a lo mejor me he equivocado, pero corro a tu presencia a pedirte perdón. Yo puedo ver que Dios es fiel conmigo. Ahora te puedo preguntar, ¿cuántos tenemos dones aquí en este lugar? Levánteme su mano, por favor, levante su mano. ¿Cuántos tenemos dones? Y los que dijeron que no tienen dones, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene fe en Dios? Amén, ese es un don, ya la libró. Dios es fiel, ¿cuántos dicen amén? Así es que no le saque y diga, no, Dios no es fiel. No, tiene fe en Dios, Dios es fiel. También puedo ver la fidelidad de Dios al no dejarme caer en la tentación. Y si soy tentado, Él me provee una salida de la tentación. Vamos a buscar 1 Corintios 10, versículo 13, por favor. Dice la palabra de Dios, estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y me encanta porque afirma nuevamente y dice, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Y cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ahí yo puedo ver también la fidelidad de Dios en mi vida. En que cuando venga Satanás, alias el chanclas, a tentarme a mi vida, a querer poner una tentación en la que yo pueda caer y esté como que ya sucumbiendo ante eso, de repente voy a ver una puerta que se abre y como Speedy González yo me salgo, voy a decir, Dios es fiel porque me mantuvo firme en mi caminar con Cristo. Y le vuelvo a decir, puede usted estar enfermo, puede tener situaciones adversas en su casa, pero si usted y yo estamos firmes en el Señor, es sinónimo de que Dios es fiel con cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y lo más precioso, donde podemos conocer la fidelidad de Dios, es perdonando nuestros pecados. Eso es lo más glorioso que podamos recibir o donde podemos ver la fidelidad de Dios. No busquemos los bienes, no busquemos lo que nos puede entregar o otorgar el Señor en lo material. Mejor démonos cuenta que su fidelidad está
que cuando me dice la palabra, si no me equivoco, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, me dice, y fiel es Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de aplausos y decir, gracias Dios, porque tú perdonas mi iniquidad, porque tú perdonas mis pecados? Ahí es donde podemos ver la fidelidad de Dios. Y qué precioso es conocer esto. Y si Dios nos entrega esto, mi hermano, gloria a Dios, porque Él es fiel. Y vendrán bendiciones a nuestras vidas, también es de la fidelidad de Dios, pero que su vida se centre no en lo que tiene, sino en lo que viene de parte de Dios para con nosotros, en mantenernos firmes, en proveer salida de la tentación y perdonar nuestros pecados. Qué preciosa manera de ver que Dios es fiel para cada uno de nosotros. Ahora, ya conozco que Dios es fiel, pero ¿qué sigue? ¿Qué pasa con el creyente? ¿Qué sucede con el creyente? Bueno, cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha establecido en su Hijo Jesús. La palabra me enseña que Él me ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora le pertenezco a Cristo. Pero también en Génesis me dijo que Él me hizo imagen y semejanza de Dios. Entonces yo debo entender que debemos de serle fieles a Dios, no a nadie más. O no creer que le soy suficientemente fiel a Martita como para no serle fiel a alguien más de esa manera. No, yo primeramente, si le tengo que ser fiel a mi esposa, le tengo que ser fiel al Dios Todopoderoso. Si le quiero ser fiel ser fiel al ministerio al que Dios me ha encargado, yo le tengo que ser fiel primeramente a Dios. Pero tristemente a veces tú y yo como creyentes somos como corredores de carreras cortas, ¿no? Vamos corriendo y así los 100 metros y ya acabé la carrera de 100 metros y ya, hasta ahí. Sin embargo, alguien que es fiel verdaderamente no corre carreras cortas en el ministerio, sino que pase lo que pase, su vida se va a mantener fiel y verdadera para con Dios, por cuanto Él es fiel con uno mismo. Así es que yo no puedo ser, como dicen por ahí, una llamarada de petate. Yo tengo que ser una llama ardiendo por Dios y para Dios. No correr carreras de 100 metros, sino ser un maratón, correr constantemente. Ya para cuando lo vean, mira, ahí viene el hermano Forrest Gump, que corrió bastante con Dios, ¿verdad? Porque muchos se involucran un tiempo en la iglesia. Empiezan a servirle a Dios. No, hermano, pastor, yo quiero servirle a Dios. Y 2, 3 meses. Y oye, ¿y el hermano que quería servir bien intensamente? No, pues ya como que hasta ahí llegó. Ay, caray. No, Dios no está buscando corredores de carreras cortas. Dios quiere maratonistas que le sirvan todos los días de su vida, en todo momento, para que usted y yo le correspondamos esa fidelidad que Él nos ha tenido, ese amor y esa dedicación que Él ha estado con nosotros. Primera de Corintios 4:2, vamos a buscar, por favor. Ya estoy por acabar, más o menos, se lo prometo, ya no me tardo mucho. La palabra nos enseña y hace una alegoría y a la vez una realidad en que Jesús, es el esposo y la iglesia, o sea, tú y yo somos la novia. En otras palabras, tú y yo debemos de serle fiel en todo momento. ¿Cómo se sentiría hombre, varón, si su mujer le fuera infiel? En primera, yo creo que le daría una tunda al muchacho y después a la señora. O viceversa, la esposa con el esposo, ¿verdad? Pongámonos en lugar de Jesús, que es el esposo. No podemos serle infiel. Hay que mantenernos fieles a nuestro Dios en todo momento. ¿Cuántos queremos decir amén? Le voy a dar chance otra vez. ¿Cuántos queremos decir amén? Ándele. Dice la palabra del Señor: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Cómo? Fiel. Esa es la manera que Dios desea.
¿Verdad? Que seamos fieles tú y yo. No, pues es que yo no estudié administración de empresas. No, no te equivoques, tú y yo somos administradores del reino de los cielos, porque el Señor nos ha otorgado algo que es su evangelio. Administramos el evangelio de Dios, lo repartimos en todo lugar. Es necesario que como administradores de los cielos seamos fieles en todo momento, fieles a su palabra primeramente, fieles en el amor a Dios, fieles al ministerio que Dios le ha dado, fieles a la iglesia en donde Dios les ha plantado. ¿Cuántos son gozosos de haber sido plantados en Ministerios Vida Nueva? Yo la verdad estoy contento y feliz de eso. Y una manera en que usted puede mostrar su fidelidad a Dios, ser fiel en la iglesia que Dios le ha plantado. No que no vaya a otras iglesias y no, sino que en la iglesia que Dios lo plantó, usted diga: pastor, aquí estoy a sus órdenes, vengo a servir. ¿Qué puedo hacer por usted y qué puedo hacer para Dios? Así es una manera de comprobar esa fidelidad a Dios. Otra manera de mostrar la fidelidad a Dios es lo que a muchos nos duele. Le voy a contar una historia rapidísima. Cuando se iba a bautizar el famoso presidente de Estados Unidos, George Washington, es una historia verídica, no es una alegoría, es real. Cuando se iba a bautizar este presidente, se quitó las ropas, se puso la túnica que en ese momento se iba a bautizar, pero después va corriendo a su pantalón y saca la cartera. Y ahí está con el pastor ya listo para bautizarse. Y le pregunta el pastor: oye, ¿por qué metes la cartera? Ah, es que también quiero que mi cartera se convierta a Cristo también. ¿Verdad? Porque a veces muchos de nosotros nos duele diezmarle a Dios. Pensamos muchas cosas. No, es que de seguro el pastor va a hacer barbaridades con ella. No piensa quién se lo va a dar. Eso es algo que Dios ha marcado como un estatuto. Y la palabra en Malaquías me dice, antes del versículo 10, aquellos que no diezmaban, Dios les llamó ladrones. Y ahora todos háganle las 3. 1, 2, 3. Sea fiel a Dios. Si usted viene a depositar los diezmos, es mandamiento de Dios. Y no se sienta como pavo real: vine a dejar los diezmos. No, es algo que Dios ya estableció. Y a veces queremos que Dios nos envíe los montones de dinero. Bueno, hago una pregunta al aire, no se la dirijo a nadie. Pero si usted desea los montones de dinero y desea ver la bendición de Dios, le hago una pregunta y le digo: bueno, ¿usted le diezma a Dios? No, pues es que si no me quedo sin nada. Hermano, le quiero decir algo, no para darme aires de grandeza, para nada. Y mi esposa lo sabe. Hay veces que nos quedamos sin nada de dinero en la casa, sin nada. Pero ahí está la cantidad exacta para los diezmos que yo le tengo que entregar a Dios. Y a veces quisiera algo o nos falta comprar algo en la casa. Bueno, prefiero quedarme sin comer, pero no fallarle a Dios en mis diezmos. Porque nunca Él ha cortado su mano para conmigo. ¿Y por qué la he de cortar yo? Esa es una manera de mostrar su fidelidad a Dios también. Pues es que no tengo dinero. Bueno, diezme su vida, su tiempo, su conocimiento. Dios es fiel con nosotros. ¿Por qué yo no he de ser fiel con Él? Dios nunca corta su mano. Dios nunca ha dejado de mostrar su fidelidad para conmigo. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Es importante que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No se haga cirugía plástica espiritual siendo infiel. Seamos fieles tal y como Dios lo es. Porque como dice Deuteronomio 7:9, trae recompensa. Quiere una descendencia que tenga la bendición de Dios, sea fiel y enseña a sus hijos a ser fieles a Dios, para que la bendición vaya hasta 1000 generaciones. No significa que al llegar a la 1000 se va a cortar la bendición. No. Es una expresión de continuidad, de cantidad grande, de que sigue. Dios es fiel, iglesia. Ministerios Vida Nueva, Dios es fiel. A lo largo estamos por cumplir, si no me equivoco, 10 años de que llevamos en el ministerio, en esta iglesia. Yo he visto la fidelidad de Dios. De veras, iglesia, la he visto. Y eso me ha enseñado a mí a enseñarme todos los días y decir: Samuelito, séle fiel a Dios.
de enseñarle a mi esposa, amor, vamos a serle fieles a Dios, de enseñarle a mis generaciones y decirle, vamos a serles fieles a Dios, porque vale la pena serle fiel a que Él es fiel conmigo. Usted no pierde nada cuando usted le es fiel a Dios, lo gana todo, gana cielos abiertos para con su vida. Cuando usted y yo somos fieles, le amamos y guardamos los estatutos que Dios nos ha dado, lo que la palabra nos ha enseñado. Vale la pena serle fiel al Dios Todopoderoso. Y con esto quiero concluir. Dios mostró su fidelidad en la palabra de Dios. Lo mostró con Noé, cuando el Señor le dijo: construye un arca porque yo voy a derramar lluvia sobre toda una nación y juzgarla. Noé pudo haber dicho: Señor, estás loco, aquí no hay lluvia. Sin embargo, él solamente obedeció a Dios. Pasó un tiempo, Noé tuvo que soportar la burla de todos, las críticas de todos, que lo juzgaron loco. Pero él se recordó y decía, me imagino, Dios habló y Dios va a cumplir. Hasta que las compuertas de los cielos y los abismos de la tierra se abrieron y el agua fluyó. También puedo ver una historia de fidelidad cuando voy al libro de Job. Una vez cierto pastor, se me olvidó su nombre, discúlpeme, no recuerdo, es un pastor americano, pero es un pastor que cuando predica o habla, él solamente, ya lo he oído escuchar, lo fuimos una vez a ver, un hombre muy usado por Dios, pero cuando predica, habla de esta manera: hermanos, el Señor dice, porque la garganta se le cerró. Un hombre, un siervo de Dios, le pasó eso, su instrumento se le atrofió. Y una vez una mujer le envía una carta diciéndole: oiga, ¿cómo es que usted me dice que Dios es fiel? Y mire cómo está su vida. O no se vaya tan lejos, mire, vamos a ver la palabra de Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Dios es fiel? Si mire lo que pasó con Job. ¿Se recuerda el hombre Job? Hombre que tenía todo recto en gran manera. Dice la palabra, la verdad me asombro de Job porque es alguien tan elogiado por Dios, por Jehová. Dice: ningún otro como la tierra, como mi hijo Job. Lo tenía todo. Pasó el tiempo, lo perdió todo. Y este pastor se ponía a pensar cómo le iba a responder a esta mujer, porque lo puso en una encrucijada. Y dice: ¿cómo voy a decir que Dios es fiel? Si es cierto lo que le pasó a Job. Y mira todo lo que sobrellevó, hasta que un punto él entendió algo y le responde a esta mujer. Y le dice: yo te puedo decir cómo es que Dios es fiel, demostrado en la vida de Job. ¿Cómo? Bueno, muy fácil. Porque si después de que Dios hubiera pasado toda esta calamidad en su vida, Dios pudo haberlo dejado solo y a su suerte y abandonado. Sin embargo, podemos ver que cada etapa de su vida, aun cuando sus amigos lo estaban juzgando, Dios estaba ahí con él. Y hasta el final de Job, del principio al final, vemos que Dios estuvo con él, y al final Dios le restituyó muchísimo más de lo que él tenía. Ahora, no importa lo que estemos atravesando, Dios es fiel. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Si Él ha prometido en su palabra: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta que mueras, yo voy a estar ahí. Dios va a estar. Si Dios ha hablado promesas grandes a nuestras vidas, el Señor ahí va a estar y las va a cumplir. No va a tardar en cumplirla, pero Dios lo va a hacer. Y ahora es importante que tú y yo seamos fieles para con Dios. No importa lo que estemos viviendo, porque nos conviene serle fieles a Dios por todo lo que conlleva eso. Y te quiero leer un último versículo, si usted me lo permite.
En Apocalipsis 2, por favor. Cuando esté listo, dígame un amén. Esa es la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 2 estaba hablando a la iglesia de Éfeso y le dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Es a la iglesia de Éfeso que le dijo que perdió el primer amor. Y Dios empieza a hablarle. Dice: mira de dónde has caído, todo lo que has visto, has hecho. Bueno, regresa. Y luego le vuelve a hablar, pero a la iglesia de Esmirna. Y el versículo 8 dice: escribo esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es primero y el último, el que estuvo muerto pero ahora vive. Y dice: yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. El versículo 10: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Y vuelvo a mencionar esto, iglesia. Como dijo el pastor al principio, estamos a punto de que Cristo venga y la iglesia está a punto de recibir la persecución, de sufrir el azote. Pero no importa lo que usted y yo estemos pasando, permanezcamos fieles a Dios. Porque el versículo 10 dice: pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios en esta hora? Le invito a ponerse sobre sus pies en este lugar y en esta hora. Verdaderamente vale la pena la fidelidad a Dios. Y verdaderamente no hay nada tan precioso como el serles fiel a Dios. Y nada tan precioso como esa fidelidad que Dios nos muestra todos los días de nuestra vida. De eso no hay duda, mi hermano, de su fidelidad. No hay duda. Tan cierto como dice la canción, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como sale el sol, tan cierto como la mañana, tan cierto como lo es todo eso, tan cierta es la fidelidad de Dios para con su pueblo. En todo momento, a toda hora, a toda circunstancia. No juzgue la fidelidad de Dios por su circunstancia, porque tal vez esa circunstancia que usted está pasando es para llevarlo al cumplimiento de la promesa de Dios. Si no, pregúnteselo a José, pregúnteselo a David. Pero Dios es fiel. Ahora, muchas veces nosotros nos equivocamos. Y quiero que hagamos una introspectiva sobre nosotros y pensemos, bueno, ¿cómo ha estado mi fidelidad para con Dios? ¿Le he sido fiel en todo? ¿Le he sido fiel en el cumplimiento de su palabra? ¿En cumplir y seguir sus estatutos? ¿He sido fiel con mi vida? ¿Le estoy enseñando a mis hijos a serle fiel a Dios? ¿Estoy cumpliendo lo que el Señor me ha demandado en su palabra o en algo me he equivocado?
Bueno, si usted se ha equivocado, no se preocupe, hermano, no está solo, porque aquí todos cometemos errores. Pero la diferencia está en decir ya basta y correr al Padre y decir: Señor, yo te quiero ser fiel, ayúdame, enséñame a serte fiel. Así como tú lo eres conmigo, yo quiero corresponder a esa fidelidad para contigo. Quiero aprender a ser fiel como tú, porque para el hombre es imposible. No le voy a mentir. Pero me encanta mi Jesús cuando me dijo: para lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y doy gracias a Dios por eso, porque aunque para mí es difícil serle fiel a Dios, para Dios no es difícil hacerme fiel para Él. Y muchas veces hacemos el llamado para que pasemos al altar, pero yo quisiera que este llamado que vamos a hacer lo hagamos todos, desde los que estamos aquí en el altar alabando a Dios hasta los que estamos de aquel lado, porque el serle fiel a Dios no es para uno solo, sino es para todo aquel que profesa a Cristo como su Señor y su Salvador. Tal vez unos cerramos más que otros, pero es importante que nos pongamos a cuenta a Dios y digamos: Señor, ayúdame a serte fiel. Y aquel que lo quiera hacer, le invito a que pasemos al altar a postrarnos. Vamos a quitarnos la costumbre de pasar al altar para pedir y pasemos para ofrecer. Y le pidamos que nos enseñe a serle fiel, porque algunos batallamos para serle fiel. Y hay que ser honestos con Dios y con nosotros mismos. No finjamos apariencias, porque ante Dios todo está desnudo. Ante Dios todo está al descubierto. Dios sabe el momento exacto en el que fallamos. Dios sabe la hora exacta en que nos equivocamos. Pero Dios también conoce un corazón que le dice: Señor, me equivoqué, pero enséñame, por favor, enséñame a serte fiel. Porque de tu fidelidad, Dios, yo no tengo duda, ni la menor duda de tu fidelidad. Pero ¿qué tal de la mía, Señor? ¿Cómo está mi fidelidad para contigo? ¿Cómo está mi vida, Señor? ¿Te he sido fiel como tú me has sido? ¿He guardado las promesas que te he hecho? Cuando te he dicho: Señor, si tú haces esto, te prometo que ahora sí te voy a entregar por completo mi vida, ¿lo he cumplido, Señor, o solamente hablo por hablar? Cuando te he dicho: Señor, cada año nuevo, ahora sí prometo servirte a Dios con fidelidad, ahora sí prometo no fallarte, ¿lo he cumplido, Señor, o simplemente hablo por hablar? Padre, hoy venimos delante de ti. Venimos un pueblo, Señor, que reconoce que no es perfecto. Venimos un pueblo, Señor, que reconoce que ha fallado, Dios. Un pueblo que reconoce que tiene errores, Padre. Pero hoy venimos también un pueblo, Señor, que quiere aprender a serte fiel. Si en determinadas áreas de nuestra vida, Señor, no te hemos sido fiel, en cualquiera que sea, Señor, enséñanos y ayúdanos, Padre. Porque, Señor, es necesario guardar la fidelidad para contigo. Enséñanos, Dios, a serte fiel.
Espíritu Santo, enséñanos a serte fiel, que cuando pasemos por un momento, Señor, de quitar o darte la espalda, Señor, recuérdanos a través de tu Espíritu Santo que tenemos que ser fiel, Señor, para contigo. Si no te hemos sido fieles en el servicio, perdónanos, Dios. Si constantemente nos emocionamos y declaramos, ahora sí te voy a servir, pero no lo hacemos, perdónanos. Porque tú tomas muy en cuenta y muy en serio las promesas que te hacemos, Dios. Si no te hemos sido fieles, Señor, con nuestra economía, perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre, y enséñanos a serte fieles. Si no te hemos sido fieles con tu palabra, en cumplir tus mandamientos, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, perdónanos, Padre, y enséñanos, Jesús, a guardar la fidelidad para con nuestro Padre Dios. Si no hemos sido fieles, Señor, enséñanos a hacerlo. Porque yo, Señor, te declaro firmemente y abiertamente que te quiero ser fiel. Porque si te soy fiel a ti, Señor, puedo ser fiel a todo. Porque ¿cómo puedo decir que lo soy fiel a mi esposa si no te soy fiel a ti? Pero si soy fiel a ti, Señor, puedo ser fiel a mi esposa. ¿Cómo puedo decir, Señor, que soy fiel, Padre Santo, al ministerio que tú me has entregado si no te soy fiel a ti? Pero si te soy fiel, Señor, soy fiel a todo. Enséñame esa fidelidad, Padre. Y ahora, iglesia, le pido de favor grandísimo. Si usted ya hizo el compromiso con Dios, cumplámoslo. Porque Dios toma muy en serio nuestras promesas. Pero ahora le pido un favor grande. Y agradezcámosle a Dios por esa fidelidad que tiene para con nosotros. Porque nunca nos ha dejado. Porque nunca nos ha desamparado, Padre. Yo te agradezco tanto tu fidelidad. Porque nunca, Señor, se te ha olvidado, Padre, las promesas que tú me has hablado. Se me pueden olvidar a mí, Señor, pero tú eres fiel y cumples cada promesa que me has dado. Te agradezco tu fidelidad, Señor, porque es grande e infinita para con nosotros. Y hoy como iglesia, Señor, reconocemos tu fidelidad. Hoy como iglesia reconocemos que a pesar de todo, Dios es fiel. Tú eres grande, infinito en misericordia, Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Le podemos decir a voz fuerte: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Incomparables, nadie como tú, bendito Dios. Grande. Grande es Vamos, es momento de reconocerlo como sus hijos y decirle: grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Dígaselo, iglesia. tu fidelidad incomparable,
No hay nadie. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Cuántos en este lugar necesitan ver con sus ojos Aleluya. la fidelidad de Dios? Que dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito ver tu respuesta en cierta situación, en cierta área en mi vida, Padre. Yo necesito verla, Padre, en este momento. Estoy pasando por situaciones que no entiendo, que no comprendo, que están fuera de mi alcance, pero yo sé que tú eres fiel y necesito verla en mi vida. Si hay alguien así, por favor, levánteme su mano en esta hora. Aleluya. Padre, hoy oro, Señor, con toda la fe en mi corazón. En verdad, con toda la fe en mi corazón, que estos hijos e hijas tuyas que han levantado la mano en esta hora, Señor, oro para que ellos puedan comprobar y ver nuevamente que tu fidelidad está ahí con ellos, Señor. Porque hay situaciones, Señor, que ellos necesitan ver tu mano de por medio ahí, Señor. Hay situaciones que ellos necesitan que vean obrar y el mover de tu mano sobre sus vidas, Padre. Y hoy en el nombre de Jesús yo oro para que tú obres a favor de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, sus ojos verán tu mano, Señor, cumpliendo la promesa que tú has hablado, Señor. Y cuando ellos vean eso, Padre, su voz declarará a grande voz: Dios es fiel y Dios es verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor es fiel, el Señor es verdadero y va a cumplir su promesa y su palabra. Dile: su fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Declare una última vez en este lugar: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por esa fidelidad que hoy tú nos has hablado, Señor.